Continuamos. Bueno, seguimos con más de la polémica y a continuación vamos a retomar el tema de la decisión de la Primera División de suspender por 30 días, 35 días en realidad, los torneos nacionales. Vámonos a continuación con la pregunta para que ustedes en redes sociales puedan participar con nosotros. Suspendido por 30 días el clausura por la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Para hablar con autoridad sobre el tema tenemos invitado especial también, Álvaro. Bueno, este día nuestro fútbol siguió el ejemplo de las demás ligas del mundo al ponerle pausa al torneo doméstico actual. Y para platicar un poco sobre cómo se llegó a esto y pues cuál es el estado actual y a futuro próximo de nuestro fútbol en El Salvador. Es un gusto saludar a Oscar Cruz, gerente de la Primera División. Oscar, el saludo ya habitual. ¿Cómo estás? Ya nos enseñó el ya nos enseñaron. A ver, Oscar, ¿cómo resumieras tú estas últimas 48 horas que se han vivido dentro de nuestro fútbol? Complicadísima, definitivamente algo inédito. Incluso hablando con las personas de más experiencia en la liga, decían, ni para la guerra se paró el fútbol. Sabemos que nos tenemos que ir acomodando a lo que vaya ocurriendo al día a día. Si resumimos la semana, empezamos el lunes con una reunión normal, como todos los lunes, para programación. El día jueves se decreta la alerta naranja, se restringe a 500 personas o menos para estadios. Nos reunimos de emergencia, vemos distintas opciones, se decide continuar con el torneo, aún emitiendo boletos solamente para cubrir los gastos. Y esto nos cambió en 12 horas. Hoy por la mañana nos enteramos de que ya no era alerta naranja, era alerta roja. Bueno, de hecho, amanecimos con... Alerta roja. Alerta amarilla y después alerta naranja, ¿no? Naranja. Correcto. Reduciendo de 500 a 200 personas e inmediatamente... Sí, entonces esto nos cambió radicalmente todo el panorama. Como lo decía al principio, bueno, ayer toda la tarde estuvimos con los equipos viendo cuál iba a ser la logística para ocupar esos 499 espacios. Teníamos que meter dentro de ellos jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, cuerpos de socorro, cuerpos de seguridad, directivas de los equipos rivales, etcétera. Al final, bueno, hay equipos que iban a poner a la venta únicamente 350 entradas. 400 entradas el que más iba a poner a la venta. Entonces, y esto iba a cubrir únicamente los gastos. Sin embargo, se había tomado la valiente decisión de continuar el torneo pagando normalmente y se veía como una estrategia únicamente para las próximas 3 fechas, considerando que teníamos este fin de semana la 12, el miércoles la 13 y el próximo fin de semana la 14 antes del parón de fecha FIFA, donde nos daba un espacio entre el 23 y el 31 de marzo para ver cómo sucedía esto y luego ver qué íbamos a resolver. Porque como tú mencionas, las cosas fueron cambiando de una manera muy, pero muy rápida, tal y como lo habíamos visto en otras partes del mundo, ¿no? Correcto. Esto viene evolucionando a una velocidad increíble. Este día, a raíz de la alerta roja, se reúnen y la decisión colectiva es pues suspender, como obviamente se manda en una alerta roja, suspender las actividades de aquí al 18 de abril. ¿Qué otras decisiones o qué se estaba discutiendo en esa reunión de este día? ¿Qué otras opciones había sobre la mesa? Bueno, había distintas opiniones. Cabe mencionar que si bien se llegó a esta conclusión, fueron 3-4 horas de negociación, de ideas de uno y otro dirigente, viendo todas las opciones. Veíamos incluso la posibilidad de terminar el torneo. Cancelarlo. Cancelarlo completamente. ¿Eso se platicó? Sí, no, y estuvo fuerte sobre la mesa. Okay. Se tenía que valorar lógicamente la situación contractual de los jugadores, la situación contractual con patrocinadores, derechos de transmisión, qué pasaría si se decretaba desierto el torneo, es decir, sin campeón, sin descendido. Entonces era súper complicado. Don Oscar, lo interrumpo ahí porque justamente creo que es necesario que se conozca también esa situación a detalle. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado con los jugadores, con los contratos, con los patrocinadores si el campeonato se tomaba por terminar el contrato? Sí, bueno, todos los contratos que están registrados en la Federación Salvadoreña de Fútbol tienen la misma cláusula, que se va a pagar hasta el último partido disputado por su club en el torneo. Okay. Si el torneo decidía cancelarse, pues hasta ahí llegaba también la responsabilidad contractual de los equipos para con los jugadores. Entonces,
lógicamente esto sí va a ser una afectación bastante grande, considerando que estábamos justo terminando la primera vuelta, donde nos faltaba prácticamente la mitad de marzo, abril y mayo para terminar. Eso Mayo, significaba junio. cortar 2 meses y medio prácticamente el torneo. Entonces sabíamos que iba a ser una afectación mucho mayor y lo que hicimos fue valorar. Y prácticamente lo podemos ver con las mismas etapas que ha estado el gobierno anunciando las alertas en el país. Donde la alerta verde, donde digamos que todo está normal, es lo que nos pasó el lunes. Pasamos a alerta amarilla, estar atentos de qué iba a pasar. La alerta naranja se nos encendió cuando nos dijeron que íbamos a jugar con 499 personas. Ahorita estamos en una etapa todavía mayor y, como les repito, incluso ahorita no sabemos con exactitud qué va a pasar. Prácticamente lo que se decidió fue tomar 30 días para dar espacio de qué es lo que iba a suceder. Claro. Mientras tanto, pues se les iba a estar pagando a los jugadores, no tal vez al 100%, porque sabemos lo difícil que es la economía, no solo en el fútbol, sino a nivel nacional, y con afectaciones como esta, donde prácticamente no se van a tener ingresos por taquilla. Los patrocinadores no van a dar un 5 más porque se ha alargado el torneo. Entonces, es una apuesta valiente, si lo queremos ver de esta forma, de los dirigentes, de poder tomarse 30 días para ver qué va a suceder, cómo evoluciona esto. Sí. Todos esperamos que evolucione para bien, pero nadie lo sabe. Claro. Y luego reanudar el torneo, no acortándolo. Mantendríamos exactamente las mismas fechas, las mismas fechas en miércoles, las mismas fechas en fin de semana. Así que sería el mismo tiempo. Lo que estamos haciendo es solo un espacio de espera para ver cómo evoluciona la situación. Y el tema del pago, pues obviamente ha generado mucha repercusión, ¿no? Tanto a nivel de opinión pública como también de los propios jugadores. Yo creo que, y quizás nos puedes aclarar un poco lo que se había planificado en la interna de la primera división con respecto a ese pago. Se había hablado de que durante este mes se reduce el salario del 50%. ¿Entiendo yo que es así? Correcto. Ok. De igual manera, el torneo en sí, si se reanuda y todo, primero Dios, se normaliza, se extiende hasta finales de junio. 27 de junio. Por lo tanto, tendríamos un mes adicional de torneo. Correcto. ¿Y ese mes se reconociera al 100%? Sí, inmediatamente se retoma el ritmo campeonato normal. normal, se empieza a pagar al 100%. Únicamente el espacio es mientras está el parón, donde no va a haber ingresos, donde no hay juegos oficiales, Entonces, para ver qué pasa. cuando tú mencionas que es una decisión valiente es porque a la larga, en el panorama a largo plazo, estamos hablando que se le va a dar una bonificación del 50% de los salarios a los jugadores por este periodo de pausa. Lo podemos ver de esa manera y veámoslo sobre números concretos y redondos. ¿Qué tal si yo soy un jugador que gano $100 mensuales? El torneo estaba programado para durar 5 meses. Yo iba a ganar en esos 5 meses $500. Ahora voy a ganar 550, aunque el torneo va a ser un poquito más largo. ¿A quién le va a encarecer esto? Lógicamente a los dirigentes. Como lo repito, no van a recibir un 5 más porque el torneo se alarga. Nadie sabe cuál va a ser la reacción de la gente cuando todo vuelva a la normalidad. Y si lo mencionamos entre comillas, ¿qué pasa si de repente se anuncia que hay 1, 2, 3, 4, 5 casos confirmados en el país? La gente va a quedar con una paranoia de reunirse, de estar en estas conglomeraciones. Puede ser que el torneo lo terminemos incluso con estadios aún más vacíos de los que ya los tenemos. Y esto, como lo repito, es algo a lo que se está enfrentando la primera división. Ahora, tengo entendido que incluso algunos equipos habían manifestado que querían dar un parón en sus entrenamientos, en sus prácticas de 15 días y retomarlo 15 días antes de que se inicien las acciones, ¿no? Sí, es que esto, como lo repito, es algo atípico y prácticamente se está viviendo como una pretemporada en medio del torneo, ¿verdad? Entonces, no es obligación para los equipos el mantenerse entrenando. Sabemos que también tienen que cuidar la parte de salud, ver cómo evoluciona. Sabemos que hay equipos que incluso tienen miembros de cuerpo técnico que están con afectaciones gripales, pueden ser normales, pero ahorita todo enciende la alarma. Claro. Entonces tienen que tomar las precauciones del caso.
Entonces, esto ha quedado a discreción de cada uno de los equipos de determinar si se van a mantener concentrados, si se van a mantener entrenando o van a dar un periodo de... Claro, eso ya, Oscar, como tú mencionas, ya es criterio de cada equipo, solo para aclararlo. Porque aquí lo que queremos es tener claridad de todas las decisiones que se han tomado. Una pregunta. En algún momento, durante estos últimos 2-3 días que hemos evolucionado de alerta verde a alerta roja, como ahora al mediodía, ¿se ha tenido algún tipo de acercamiento con representantes de jugadores para que ellos tengan claro también estas decisiones? Sinceramente, no ha dado tiempo, porque como recordemos, nosotros programamos normalmente la jornada el día lunes. Claro. El jueves nos enteramos de la alerta naranja, la alerta, fue naranja, correcto, alerta naranja, donde se nos dice que se va a cortar a 499. Aún con esta advertencia nos reunimos, vemos distintas opciones y decimos, ok, sí se va a mantener, vamos a reducir esto, no se toca el tema de reducir los salarios ni nada por el estilo, se iba a mantener todo normal. Pero, como les repito, hoy a eso de las 10 de la mañana se eleva a alerta roja e inmediatamente empezamos a hacer los contactos con los presidentes. Convocamos a la 1 de la tarde, hubo presidentes que se incorporaron casi a las 2 de la tarde porque tenían que moverse, otros que estaban desde el teléfono pendientes, otros que dijeron, miren, lo que ustedes decidan en mayoría, pues lo vamos a tomar nosotros. Lógicamente, antes de hacer una valoración final y tomar decisiones, se les consultó y les dijo, miren, estas son las opciones, esto es lo que se votó, ¿están de acuerdo? Y pues para dar una posición en conjunto como Primera División. Incluso en la reunión estuvo el presidente de la Federación de Fútbol para ver las distintas opciones, porque habían cosas que no dependían únicamente de la Primera División. Oscar, yo tengo una consulta y quizás me esté adelantando, pero planes de contingencia y prevención tienen que haber. ¿Qué pasa si sale algún jugador o alguien del cuerpo técnico contaminado? Bueno, todos estamos, cualquier equipo. Definitivamente, todos estamos expuestos y pues definitivamente tenemos que tomar medidas del caso. En primer lugar, bueno, lo que habíamos recomendado a los equipos desde el día de ayer, cuando se pensaba que se iba a jugar, aunque sea con poca gente, es que brindáramos todos los insumos higiénicos para los asistentes. No solo la afición, sino también en los camerinos de los equipos, local, visitante, poner alcohol gel, poner toallitas húmedas, el ver la opción. Bueno, me llamaba la atención cuando le preguntaban al doctor de los roces y que hay dentro de la cancha, porque muchas ligas, no solo en el fútbol, en otras disciplinas han prohibido el saludarse, pero sabemos que en la cancha hay todo tipo de roce. Nos estábamos asesorando para ver cuál era la mejor estrategia para todo esto. Sin embargo, bueno, hoy que ya vamos a estar en un periodo de espera, donde prácticamente si hay un foco de contaminación va a ser al interior de los mismos equipos, lógicamente al haber un caso de esto, como lo mencioné, ya hay un caso específico de un entrenador que anda con proceso gripal. Lo primero que se hizo fue, se aisló del grupo, se mandó a una clínica a hacer los exámenes del caso y se están esperando resultados, ¿verdad? Son 2 días, ¿verdad? Para saber la respuesta si es una infección por COVID-19. Correcto. Entonces, pero como repito, esperemos que esto no sea así, que sea un proceso gripal normal, según nos han manifestado. Esta persona pues traía ya un proceso de varias semanas. Sabemos que el COVID-21 es súper agresivo. Una vez brota, te pone en cama, no es el caso. Así es que, pero sin embargo, ya se hizo un protocolo de este tipo. Y lo mismo sería con otro cualquier caso. otra persona. Y de confirmarse, pues lamentablemente, pues ya tendríamos que pasar a acciones todavía mucho más drásticas. ¿Podemos saber de quién se trata? Perdón, don Oscar. Pues por respeto, porque todavía el equipo no lo ha hecho saber, nos lo comentaron en confianza, pues esperaríamos el caso y no generar alarma anticipada. Oscar, seguramente, y más aún después de ahora, han platicado ya plan A, plan B, plan C, plan D, hasta contemplar todos los diferentes escenarios. Sí. Pero, ¿qué terminará condicionando el tomar una decisión definitiva sobre una posible cancelación del torneo Clausura 2020? Pues como lo repito, estos 30 días que se han solicitado prácticamente es para ver cómo evoluciona. Esperamos todos que evolucione para bien, pero si evoluciona para mal, pues no hay ninguna posibilidad cerrada. Se puede dar el caso que se determine que, no sé, 3 meses,
se prohíba todo tipo de conglomeración de gente. Esto prácticamente no nos daría espacio de reanudar el torneo. O sea, hay una fecha límite que ya después de esta fecha ya definitivamente imposible continuar, ya sea con el formato como lo conocemos actualmente o pensar en una abreviación de una segunda vuelta o simplemente agarrar la primera vuelta y decir, bueno, agarramos a los primeros 6 de la primera vuelta y tenemos una liguilla por ahí de julio que también pudiera servir como una pretemporada. No sé cuántos escenarios han podido ustedes poner sobre la mesa. Bueno, cabe mencionar que ya hicimos la primera modificación. Nosotros tenemos lineamientos de CONCACAF donde nos establecen cuáles son las fechas límites para terminar los torneos locales. La teníamos para el 31 de mayo. De esta manera nosotros estamos llegando justo al límite, porque con esto CONCACAF se asegura que para los sorteos que ya están precalendarizados para ellos, ya saben cuál es el campeón, cuál es el subcampeón, cuál es el tercer clasificado a Liga CONCACAF. Hoy modificamos eso. Hoy hablamos con el presidente de la federación, él muy anuente para todo este tipo de cosas, sabe que son cosas extraordinarias, se puso en contacto con CONCACAF, nos autorizaron terminarlo en la última semana de junio. Okay. Entonces, estamos viendo flexibilidad en ese tema. Por ahí va mi pregunta más o menos, porque yo soy muy partidario del hecho de que qué tan responsables estamos siendo con las decisiones, ¿no? La reunión se da bajo un entorno bastante abierto. ¿Qué tanto costó ponerse de acuerdo como para poder llegar a esta decisión? ¿O hubo gente que estuvo en desacuerdo con las opciones dentro de la reunión? Yo creo que el punto en común entre todos los dirigentes era primero, lógicamente nosotros sabemos de la responsabilidad que tenemos como fútbol en la sociedad. Sabemos que es un distractor, sabemos que, como yo lo he mencionado muchas veces, nosotros siempre hemos querido que el fútbol sea ese fusible, que te desconecte de todas las preocupaciones de la semana, de la violencia, de las preocupaciones económicas, etcétera. Hoy se nos suma un factor más, el factor salud. Sí. Y queríamos eso, incluso cuando se habló el día jueves de qué hacer con la restricción de las 500 personas, algunos equipos dijeron, miren, ¿y si paramos? Dijimos, miren, si hoy la gente va a estar en la casa, lo que va a necesitar es entretenimiento. Claro. Y si las ligas más importantes en el mundo han parado, la liga nuestra va a tener todavía mucho más foco de atención. Claro, aprovechémoslo. Entonces, y se brindó de esta manera. Había un sacrificio económico para poderlo mantener. Sin embargo, hoy que la situación cambió, yo creo que todos mantenían la misma visión. El hecho de primero preservar la salud y ser prudentes con lo que estaba pasando. Esto no es un juego, ha cambiado, bueno, hasta la manera en la que nos estamos saludando. Claro. A ver, una cosa así rapidita, desde el torneo pasado se estaba vigilando a manera de que los equipos cumplieran sus compromisos con los jugadores y se le había dado un plazo de 60 días, 2 meses para, como máximo, ¿no?, para que estuvieran cumpliendo con sus obligaciones salariales. Se tocó ese tema ahora porque es algo que también tengo entendido, algunos equipos ya arrastraban una deuda en este torneo. ¿Qué se habló? Sí, eso se habló y se tocó específicamente. Sabemos que está en bases de competencia que ningún equipo puede pasar más de 60 días con adeudos salariales, porque esto puede traerle repercusiones incluso para quedar eliminado a la mitad del torneo. Entonces se habló específicamente sobre ese tema. El presidente de la federación hizo un llamado a los presidentes y les exhortó a que, por la misma situación en la que vamos a pasar, que trataran de ponerse al día, por lo menos hasta esta fecha donde se va a pagar al 100%, para que los distintos jugadores tuviesen cómo afrontar una posible crisis, por lo mismo de la salud y todas las cosas. Entonces, creo que se está haciendo el esfuerzo por parte de los dirigentes. Sabemos que la mayoría de equipos están al día. Los que no están haciendo el esfuerzo para poder abonar o pagar la totalidad de la deuda hasta el momento y pues afrontar lo que se viene ya de una manera. Hernán, quiero preguntarte a ti para que luego lo discutamos con Oscar. Mencionaste tú ayer sobre un supuesto plan de contingencia económica para compensar a equipos por parte de FIFA. Yo lo mencioné. Tú lo mencionaste, perdón, Hernán, perdón, Diego. ¿Se ha escuchado algo sobre eso? Mira, lo que logré entender, lo escuché en el larguero de Manu Carreño en España, es que FIFA tiene un fondo económico amplio, vasto,
entendiendo que hay muchos clubes que ante estas situaciones y equipos no están en la capacidad de un Real Madrid, de un Manchester City, de un Barcelona, de cubrir el salario de sus jugadores a manera de contingencia, porque entiende que obviamente pues, el jugador tiene que ser pagado. FIFA al parecer tiene una especie de fondo para cualquier tipo de situación de alarma o de crisis donde no hayan ingresos por parte del club e igual se le tenga que pagar al jugador. No sé si han tenido alguna información al respecto, porque eso lo escuché, por ejemplo, para casos de tercera división de España, por ejemplo, segunda división de España, donde el club no le va a dar la cartera para pagarle a su equipo, pero FIFA tiene al parecer un fondo para colaboraciones en ese sentido. Pues sinceramente no lo hemos conocido directamente. Sin embargo, muchos de los presidentes preguntaron a la federación si había algún tipo de beneficio que pudiésemos obtener y algunos presidentes incluso decían, miren, no es necesario que nos den dinero. Tal vez pudiesen subsidiar los árbitros al 50%, que sabemos que es de los gastos de espectáculo más grandes que se tienen. Entonces, sin embargo, pues de momento la federación dijo, miren, nosotros tampoco tenemos la capacidad de absorber esto porque no era algo planificado, no está dentro de nuestro presupuesto. Sin embargo, vamos a hacer las consultas. Yo lo que entendía, licenciado, es que es una especie de seguro de FIFA, ¿okay? Que está para la disposición de las ligas. Pero bueno, le dejo ahí la espinita. Perfecto. Ahí queda. Bueno, Oscar, no tenemos más que agradecer tu tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por formarnos y seguramente vamos a estar molestándote a futuro para ver cómo esto evoluciona, ¿no? Sabemos que cada día esto es muy versátil, ¿no? Así definitivamente, así como nos cambió en un par de horas la situación, creo que puede cambiar. Todos esperamos que sea para bien, pero tenemos que estar atentos a todo lo que pasa. Muy bien, gracias, Oscar. Gracias. Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro, y gracias a nuestro invitado por acompañarnos. Vamos a leer los comentarios de la pregunta que teníamos al iniciar. ¿Cuál es tu opinión al respecto tras la decisión de suspender por 30 días los torneos? Ronald Marroquín dice, excelente decisión, no hay que esperar a que suceda lo trágico y se descontrole para luego arrepentirse y buscar culpables. Rodríguez dice, la verdad es lo más sensato que pudieron haber hecho. De esta forma se pone en evidencia que la vida del ciudadano vale más que cualquier otra cosa. Ernie Reyes, es mejor prevenir que lamentar, aunque sí causa tristeza no tener fútbol, pero la salud es primero. Sí, causa mucha tristeza no tener fútbol. Ni siquiera Champions tampoco vamos a tener, ni Europa League tampoco vamos a tener, fueron suspendidas. Veamos la siguiente nota. Era inevitable, la Champions y la Europa League también se paran. No tenía sentido volver a ver imágenes como las de estos últimos días, las de aficionados en masa celebrando la clasificación de su equipo, como en París, de seguidores viajando por Europa a otros países, como en Liverpool, concentrándose aglomerados a las puertas de los estadios. Ni jugar a puerta cerrada era una solución posible, con jugadores tratando de seguir las recomendaciones, pero que inevitablemente acababan saludándose y abrazándose. Con Italia en absoluta cuarentena, con la situación que estamos viviendo en España, con casos de afectados por el virus que ya se han confirmado en Inglaterra. Era absurdo que la UEFA no tomara la decisión inevitable y esta mañana lo ha hecho. Los 4 partidos de vuelta de octavos de final que restan por jugarse quedan aplazados y naturalmente también el sorteo de los cuartos de final de la Champions previsto para el próximo viernes. Se para la Champions y también las demás competiciones europeas. También se aplazan todos los partidos de la Europa League de la próxima semana, así como los de la Youth League. No se sabe hasta cuándo, ni siquiera si habrá fechas suficientes para que se puedan reanudar. Pero ahora eso es lo de menos. Se para el fútbol. Todos los estadios en Europa estarán vacíos, completamente vacíos. La polémica. Regresamos.